Bueno, creo que eso es todo en cuanto a los temas de logísticas que tenemos para explicarles a ustedes el día de hoy. Solamente para comentarles el programa o la agenda que tenemos para hoy, son 3 partes muy sencillas. Primero, los diferentes programas para la familia que tenemos se van a presentar, platicar un poquito de lo que hacen aquí en Nutrición Cooperativa. Número 2, tenemos un video para mostrarles. El video tiene algunas partes en inglés, pero tiene subtítulos en español para ustedes. Y finalmente tenemos una sesión abierta de preguntas y respuestas para que podamos platicar un poco. Eso es todo. Ahora voy a dar la palabra a mi compañera Evelyn, que trabaja con el programa Welcome Baby, para hacer la primera presentación. Adelante, Evelyn. Buenos días a todos. Mi nombre es Evelyn Ramírez y yo trabajo para el programa de Welcome Baby del Condado de Durham. Voy a hablar un poquito acerca de la agencia de Welcome Baby. El programa tiene ya más de 20 años ayudando a la comunidad. Este programa empezó como ayuda para las familias para prevenir el abuso de los niños. Después este programa con los fondos ha sido ya adoptado por el condado de Durham. Estamos situados en el edificio de la extensión cooperativa del condado y también recibimos fondos de varias agencias en la comunidad para el programa, como Smart Start, Duke Endowment, por mencionar algunos, porque son varios los programas. Tenemos los programas que ayudan a los padres con preguntas que tengan acerca del desarrollo de los niños, como programas de los años increíbles, Familias Leen, Disciplina Positiva. Son varios los programas que se están llevando a cabo para ayudar a nuestras familias. Y también, pues ahora con la situación que estamos viviendo, algunos de estos programas están siendo facilitados por el sitio Facebook Live para que las familias pues tengan esa ayuda y ese apoyo durante estos tiempos. Voy a pasar a mis compañeros para que se vayan presentando uno por uno y pues empezaríamos con mi compañera Yesenia. Hola, mi nombre es Yesenia Ponce y yo soy la que trabaja en la oficina. Cualquier pregunta, pues no duden en llamarlos a 919-560-7150 y aquí estamos en Welcome Baby. También tenemos a nuestra coordinadora, la señora Mukalabay. Si puede decir su nombre, por favor. Okay, I think I heard my name. Hi. No habla español. O habla español un poquito. Hola, me llamo Patience Mukalabay, Welcome Baby Program Coordinator, and thank you for joining us. También está con nosotros nuestra compañera Cindy. Hola familias, mi nombre es Cindy Riley. Y Carmen. Hola, bienvenidos, estamos felices que están aquí. Me llamo Carmen y yo estoy trabajando con Evelyn y mis otros compañeros por varios años y es nuestro placer asistir a ustedes. La compañera Karen. Hola, mi nombre es Karen Rodríguez y yo soy una de las educadoras para padres también y estamos alegres que están con nosotros en este día. Erin. Hola, me llamo Erin Matoko. I'm the volunteer coordinator. Nuestra coordinadora de voluntarios. Y nuestro compañero Alfonso. Hola, buenos días. Soy Alfonso, soy el coordinador del programa de citas infantiles para el auto y bueno, trabajamos en el Welcome Baby. Cabe mencionar que aunque estamos teniendo este tiempo que estamos en casa la mayor parte del tiempo, continuamos con nuestros servicios de cunitas portátiles para los bebés y asientos de seguridad para los niños en el auto. Esto sirviendo como apoyo extra para las familias. Así que continuamos con estos servicios, clases de padres, asientos de seguridad, cunitas para los niños y ayuda de pañales cada otro viernes para las familias. Ahora tenemos a nuestra compañera Kate, que va a hablar un poco de su programa y de cómo apoya a la comunidad. Hola, buenos días a todos. Soy Kate Elander y sirvo como coordinadora de niñez temprana del condado de Durham.
Esta nueva posición ha sido establecida por el condado para ayudar a fortalecer los sistemas de la niñez temprana en Durham en las áreas de salud, de educación y de apoyo familiar. Trabajo para apoyar la coordinación entre los servicios y programas para la niñez temprana del condado y entre el condado y la comunidad de Durham. Estoy ubicada en extensión cooperativa debido a los excelentes programas para la niñez temprana ofrecidos por Welcome Baby y porque extensión tiene un historial de fomentar relaciones sólidas entre el condado, nuestras universidades y la comunidad. Yo empecé esta posición a principios de abril. Estoy agradecida por esta oportunidad de apoyar el importante trabajo que el condado y la comunidad de Durham están haciendo para construir sistemas sólidos para la niñez temprana. Es especialmente importante durante un tiempo cuando muchos de esos sistemas están directamente impactados por la pandemia. COVID nos ha mostrado lo importante y frágiles que son las diferentes partes de los sistemas de la niñez temprana en nuestra comunidad y nuestro país. Espero con interés trabajar con ustedes y otros en nuestro condado para considerar cómo deberían ser estos sistemas en el futuro. Me gustaría tener la oportunidad de hablar con ustedes como padres y proveedores de servicios sobre sus perspectivas y experiencias con nuestros sistemas de la niñez temprana en Durham. Mi información de contacto está abajo en el chat. Gracias. Ahora escucharemos de Angie. Ella va a compartir información sobre nuestro programa de apoyo por padres. Angie. Sí, gracias, Kate. Bueno, otra vez los saludamos. Mi nombre es Angie Schiavoni y trabajo aquí para el programa de apoyo y defensoría para padres y familia. Quiero también presentarles a Krista Gibson. Krista, si quieres saludar un momento. Bueno, no sé si tiene el volumen puesto, tal vez se levantó un momentito. Ay, lo siento, está mi volumen no he puesto. Hola, me llamo Krista Gibson, es un placer conocerles. Bueno, entonces Krista es mi colega, trabajamos las dos juntas en este programa de apoyo para familias y es básicamente lo que trabajamos nosotros, tiene una misión muy específica, que es la misión de dar a los padres el conocimiento, las habilidades y las oportunidades para que ellos puedan mejor apoyar la educación de sus hijos. Y esto lo hacemos a través de 5 diferentes programas o iniciativas. La primera es ayudar individualmente a las familias. Así que si una familia tiene alguna pregunta, digamos que está tratando de escoger un colegio para los niños o tiene un niño que tiene necesidades especiales y quiere aprender mejor cuáles son los servicios de apoyo en el colegio, Krista y yo podemos practicar con ustedes uno a uno y así poder orientarlos y darles información. Así que eso es lo primero que ofrecemos, es el apoyo individual. Lo segundo que hacemos es la clase que muchos de ustedes ya conocen, porque ahí veo en la lista que han participado con nosotros, y son las clases de PFAS. Es la capacitación para defensoría y apoyo para familias. Yo doy la clase en español y mi colega Krista las da en inglés. Es una clase de 6 semanas que básicamente les explica todo acerca de cómo funciona el sistema escolar para que ustedes puedan apoyar mejor la educación de sus hijos. Para aquellas personas que terminan ese entrenamiento, hay otros 2 entrenamientos que podrían hacer. Uno es que pueden capacitarse ustedes para ahora ser facilitadores y empezar a compartir esa información con otros. O sea, que sean ustedes los que dan la clase ahora para otros padres de familia. Esa es una opción. Y también tenemos otro entrenamiento para aquellos que se han graduado de PFAS, que se llama la Academia de Padres como Líderes. Básicamente ese entrenamiento es como que profundizamos más acerca de los temas que hemos hablado en PFAS y aprendemos más, por ejemplo, de dónde viene el dinero para los colegios, quién toma las decisiones, cómo podemos realmente cambiar el sistema educativo para que beneficie no solamente a nuestros hijos, sino realmente a toda la comunidad. Así que eso básicamente los programas que ofrecemos nosotros. Finalmente también hacemos talleres independientes de cualquier tema que la comunidad, digamos, quiera aprender más en el tema, digamos, que tiene que ver con educación. Entonces, por ejemplo, recientemente, la semana pasada, coordinamos con las escuelas públicas de Durham
tiene el departamento de niños con necesidades especiales y Krista y yo coordinamos con ellos para ofrecer un taller virtual. Fue abierto a todas las familias, creo que tuvimos como unas 40 o 50 que hablaban inglés y otros 15 que hablaban español. Tuvimos unos problemas técnicos por lo que yo escuché, como siempre, en este nuevo mundo que estamos viviendo de Zoom y todo virtual, pero pues ahí estamos aprendiendo. Así que eso lo final que hacemos son talleres de diferentes temas y en ese aspecto sí nos encantaría escuchar de ustedes, a ver qué temas nuevos les gustaría a ustedes escuchar para futuros talleres que organicemos. Así que básicamente eso es lo que hacemos nosotros en el programa de apoyo y defensoría para familias. Y ahora quiero dar la palabra a la compañera Peggy. Nos va a platicar acerca de su programa y yo le voy a ayudar un poquito con el tema del idioma interpretando para ella. So Peggy, we're ready for you whenever you are. Hola, me llamo Peggy Kernodle. I'm with Extension's Family and Consumer Science Outreach. And yes, family is our focus also. We offer support and parenting information for grandparents, aunts and uncles, whoever's raising relative children, with things such as guidance in family communication, managing stress, and information on parenting styles. Then there are other caregivers, those caring for chronically ill relatives, and we can help with issues such as requesting help from family members, communicating with doctors, finding resources, finding respite time, food pantries, and yes, stress management again. These are concerns that affect caregiver health, and we offer educational classes as well as support groups. As families of all ages are our focus in all of our programs, we know that food budgeting, nutrition, and food safety are very important for all families. We have lots of resources from North Carolina State University, and we'd love to talk with you and include you in a class. Or we can help you find that one particular answer that you have to that one question. Let's talk. I'll put my information in the chat box. And now I think, Angie, you're going to share some information about connecting to the video. Ok, entonces, bueno, ahora para la traducción de la compañera Peggy. Hola, mi nombre es Peggy Kernodle y trabajo aquí con un programa que se llama La Familia y Ciencia del Consumidor en Extensión. La familia es también el enfoque de trabajo que hace la compañera Peggy. Ofrecen apoyo e información para abuelos, tíos y tías que están criando también a hijos. Así que nos enfocamos en particular en la comunicación familiar, el manejo del estrés y, por supuesto, los diferentes estilos de crianza. También existen otros tipos de cuidadores. Hay personas que también están cuidando, por ejemplo, a un pariente mayor de edad o están cuidando a un pariente con alguna enfermedad crónica. Así que proveemos también apoyo a ese tipo de personas para que ellos puedan manejar bien la comunicación familiar, las citas con los médicos y también encontrar tiempo de descanso, porque es muy estresante a veces estar cuidando por otras personas. Así que ofrecemos clases educativas y grupos de apoyo para estos cuidadores. Todas las familias son importantes y también cuando hablamos de familia siempre hablamos de dinero, ¿cierto? Porque tenemos que manejar el presupuesto familiar y más en esta época. Así que también ofrecemos clases acerca de cómo manejar el presupuesto de la casa, también el tema de alimentos, ¿no? Cómo hacer un presupuesto para la casa en cuanto a la comida. Tenemos muchos recursos de la Universidad Estatal para compartir con ustedes, así que se pueden poner en comunicación con la compañera Peggy para hablar de estos temas y vamos a compartir en el chat la información de ella para que se pongan en contacto. Y bueno, ahora vamos a mostrarles un video. De hecho, algunas de las compañeras que aparecen en el video también están con nosotros aquí, así que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Así que vamos a ver el video y luego haremos una sesión de preguntas y respuestas. Gracias. We're ready for the video, Ashley. Come into the Durham County Cooperative Extension Office on a typical morning and you'll see grandparents, moms and dads, and even babies and toddlers actively engaged in learning skills from tummy time to power spool navigation. Our Welcome Baby, parent advocacy, and grandparents caregiver support programs offer families training in evidence-based practices and a strong sense of community. We invite you to join our families. En la clase de PFAS que nosotros vinimos a aprender con Angie, nos sirvió bastante para poder ayudar a nuestros hijos a entender mejor la educación y a nosotros entrar al sistema escolar. Más que nada en hacer las reuniones padre, maestro y alumno, tener comunicación
más con las escuelas y no permitir los abusos que estamos expuestos por falta del idioma, de la estructura, cómo están organizadas las escuelas y poder alzar la voz para mejorar el estudio para ellas. I found out about Welcome Baby through actually Google. When I had my oldest daughter, it was just me and I didn't have any other resources to help me. So trying to find different agencies inside of the community that I could work with to help me and my child. I think I've accessed all that y'all have to offer. I have done the car seat class. I have done the play plan class. I have done your parenting class. I have done your giving closet. I have done your diaper bank. I believe I've utilized every single resource that y'all have. Welcome Baby has been a tremendous help when I didn't have a job, when I didn't have 2 pennies to rub together, and I didn't know what I was going to do to make sure that my kids had what they needed. I could always count on Welcome Baby. Y'all were always there, no matter what. Y'all made sure that my family was helped. I'm on so many groups on social media, and they be like, where can I get stuff for my kids? And everybody will say, Welcome Baby. Welcome Baby is just a tremendous, helpful program. If you ever need anything, even to just talk, they're always there. They can be a big support and a huge backbone for you and your family. They make sure that you're okay. I can't even express how much Welcome Baby is the best thing that's ever happened to me and my family. And I can just call and talk if I need somebody to talk to. Y yo me enteré del programa de Welcome Baby hace muchos años porque mi hermana y yo estábamos buscando un lugar en la comunidad, un programa que fuera de, ¿cómo dicen?, sin fines de lucro. Ha encantado mucho ir y participar en las diferentes clases y aprender más sobre cómo yo puedo ayudar a mis hijos a aprender a controlar nuestras emociones, técnicas positivas de cómo hacer pequeños cambios y poco a poco hacer que el ambiente en nuestro hogar sea más tranquilo, a poderles ayudar de una manera mejor, a entender nuestras diferencias emocionales. Definitivamente recomiendo a cualquier mamá, papá, que se acerque a Welcome Baby y disfrute de las diferentes clases. Muchas gracias por mostrar el video, Ashley. Espero que les haya gustado. Quería mencionarles que tenemos con nosotros a una mamá de las que apareció en el video y es la compañera Yesenia. Yesenia, si quieres solamente quitar el mute, a ver, y saludar solamente un momento al grupo. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros, pues aprovechando al máximo todos estos programas. Les invito a participar y a seguir nutriéndonos para ayudar a nuestras familias. Muchas gracias por todo. Gracias, Yesenia. Muchísimas gracias. Bueno, entonces les recuerdo que para hacer preguntas pueden ponerlo en el chat, ¿cierto? Lo pueden poner también en la sección de preguntas y respuestas o pueden hacer la opción de levantar la mano y les podemos dar el micrófono a ustedes para que hablen. Ya tenemos una primera pregunta, así que mientras entran las demás preguntas voy a hacer esta primera que ya nos llegó. Y la pregunta es que, digamos, durante esta época del coronavirus, que estamos lidiando con tantas cosas, ¿cómo se han adaptado los programas durante esta época? O sea, ¿qué están haciendo diferente o qué servicios nuevos están brindando? Si alguien de Welcome Baby quiere comenzar con esa pregunta, tal vez Evelyn o Karen. Sí, en este momento donde el edificio está cerrado por el momento, estamos teniendo nuestras clases virtuales. Están las clases todos los días de lunes a jueves por Facebook Live
y también en casos de emergencia que se necesite rápidamente un asiento de seguridad o una cunita portátil para los bebés, se están dando por cita los viernes de 8:30 de la mañana, 9 de la mañana a 1 de la tarde. Esto es en caso de emergencia, pero continuamos con las clases virtuales por Facebook Live. ¿Hay algo más que quisieras adherir, Karen o Carmen? Sí, básicamente eso es lo que estamos haciendo. Queremos mantener la conexión con todas nuestras familias a través de este tiempo difícil y es nuestro placer poder seguir ayudándolos. Gracias a los dos. Me parece que tenemos un comentario de Jorge. Si me ayuda una de las moderadores a darle el micrófono a Jorge, por favor. Bueno. Ok, te escuchamos, Jorge, adelante. Mi pregunta es, si ya ha salido información o van a hacer reuniones virtuales para dar opinión sobre cómo va a trabajar el año escolar nuevo para los estudiantes. A ver, entonces déjame, yo puedo comenzar y luego, Krista, si me apoyas, por favor, para asegurarme que no dé ninguna información incorrecta, ¿ok? Que yo sepa, no ha salido ninguna decisión oficial, ¿cierto?, del sistema escolar, porque primero tiene que decidir el estado de Carolina del Norte, o sea, el Departamento de Enseñanza Pública tiene que decidir primero y ya los condados entonces pueden empezar a tomar decisiones más concretas del próximo año. Hay muchos rumores acerca de diferentes opciones, si empezamos más temprano las clases posiblemente, con la idea de que posiblemente cuando el invierno llegue tengamos que nuevamente en algún momento cerrar, ¿cierto? Otra vez, que si van a ser tal vez parte virtual, parte en persona, que si van a ser día A, día B, que algunos niños van un día, otros, pero esos son todos rumores que nos han llegado, no es nada concreto por el momento. Ahora, yo estaba en comunicación con una de las miembros del Consejo de Educación, ¿cierto?, del Board of Education, y ella dijo que estaba dispuesta a hacer una sesión con padres de familia, porque yo le escribí diciendo, mira, van a haber muchas preguntas de los padres y vamos a tener que clarificar muchas dudas acerca de qué está pasando el próximo año, que en cuanto ellos tengan noticia de lo que está pasando, que nos hagan el favor de hacer una sesión como estas, pero grande para todo el mundo que quiera unirse, y ella dijo que estaba dispuesta y que seguro otra persona también la podría acompañar, fue Bettina Umster con la que yo hablé. Así que si Dios quiere, estaremos organizando algo así para que alguien de las escuelas pueda compartir directamente con los padres de familia esta información. ¿Está bien, Jorge? ¿Te parece? ¿Sí? ¿Contesté tu pregunta? Bueno, no sé si tenga el volumen, Jorge, pero también había otra persona, creo que Antonio también tenía la mano alzada. ¿Alguien le puede dar la palabra? No sé si es Antonio o si es su esposa, pero le pueden dar palabra a Antonio, por favor. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Quién Bueno, habla? Habla Antonio Alanis. Antonio. Sí, hola Angie, muchas gracias a todos Durham Corporate Extension por ofrecer este espacio tan importante. Yo trabajo para Centro Hispano como gerente de educación y pues me da mucha alegría que existan muchos recursos para la comunidad. Una pregunta que usualmente recibimos es si hay clases que la corte haya aprobado en su programa. Por ejemplo, la gente busca recursos que puedan tomar una clase para algún caso en la corte. ¿Ese es el caso en sus clases? A ver, déjame ver, no se escuchó tan bien, pero voy a repetir la pregunta. Creo que estás preguntando que a veces en las cortes mandan a las familias a cumplir con ciertos requisitos por un proceso que están pasando. Así que es una pregunta para Welcome Baby. Yo creo que, digamos, y también para Peggy, la voy a traducir, que si hay algunas de las clases que ofrecemos que con tomar esa clase cumplen con algún requisito que le están pidiendo en los tribunales, en las cortes, como parte de un proceso que ellos están viviendo. Voy a dejar que Welcome Baby conteste primero y Krista, si puedes mandarle en inglés, por favor, la pregunta a Peggy para que también la conteste, ya que el programa también yo cumple con este requisito. A ver, Evelyn, ¿puedes contestar la pregunta, por favor? Sí, claro que sí. Se trabaja con diferentes familias, especialmente cuando estas clases son requeridas por la corte.
Lo que pedimos es que la familia se contacte con nosotros o algún trabajador social que esté trabajando con ellos. Y claro que tenemos el programa de Triple P, que se trabaja con la familia directamente uno a uno. Y también tenemos las clases de Años Increíbles y tenemos las clases que proveemos regularmente. Ellos vienen al edificio. En este caso podría ser algo virtual, trabajar uno a uno con el programa de Triple P. ¿Hay alguno otro que quisieras agregar, Karen o Carmen? Okay, entonces para Peggy rápidamente, Peggy, is there a program that you offer that fulfills any kind of course requirements in terms of like, you know, they have taken this class and now it helps them with some kind of course process that they're in? The only one would be if for some reason there's court mandated that there's a parenting class. But I'd be glad to explore any other possibilities that someone needs. We can usually come up with a way to request certification. And you can help me with translation. I got it, yeah. Entonces, sí, básicamente en ese caso, sí, como lo que dijo Evelyn, si están haciendo una clase, digamos que requiere que ellos tomen una clase de crianza, de cómo seríamos mejor padre de familia, pues pueden a través del programa de Welcome Baby. Pues me parece que estamos casi, se nos ha acabado el tiempo. ¿Hay alguien más? Si pueden los moderadores ayudar, si me faltó algo en el chat o en preguntas y respuestas. Sí, hay una pregunta en el chat. ¿Van a tener algún programa durante el verano? ¿Quieren responder? Bueno, por parte de nosotros, en el verano estaremos continuando nuestro boletín informativo, así que todas las semanas estamos mandando un boletín informativo para padres de familia en inglés y en español con muchísimos recursos para apoyar el aprendizaje en casa, actualizaciones de educación y de salud. Esto lo seguiremos mandando durante el verano. También posiblemente organicemos alguna charla, como mencioné anteriormente, con algún departamento del sistema educativo para prepararnos para el próximo año escolar. Así que también estaremos haciendo esas sesiones virtuales a través de Zoom. Welcome Baby, ¿quieren compartir brevemente qué están continuando durante el verano? Sí, claro que sí. Estamos con las familias en contacto por el programa de Facebook. Estamos cada semana, para ser exactos, todos los jueves, hacemos una recopilación de lo que se ha hecho y también se avisa si hay algún cambio. En este momento que estamos viviendo, pues vamos día a día, pero el día de comunicación directa con las familias para dar nuevos anuncios, nuevos noticias, es los jueves, así que animamos a las familias a que se sigan informando por nuestra página de Facebook, Welcome Baby, y ahí todos los jueves hay noticias nuevas de cómo va evolucionando este tiempo que estamos viviendo. Y estamos aquí para ayudarlos. Gracias. Entonces, bueno, última vez, si me faltó algo, moderadores, ayúdenme con el chat o con el Q&A, pero yo no veo nada más que haya quedado pendiente. Entonces, termino solamente diciéndoles, número uno, que muchas gracias por todo lo que hacen como padres de familia, como miembros de la comunidad. Realmente han sido estos tiempos nunca antes vivido y están haciendo un gran trabajo todos ustedes. Y estamos aquí para seguir colaborando. Realmente nos encanta trabajar junto con otros, así que por favor sus ideas, comentarios, con lo que nos quieran ayudar, déjenos saber. Aquí estamos todos para eso. En el chat hemos puesto la información de contacto nuestra, así que por favor nos llaman, nos mandan un mensaje electrónico. Y por último, les quiero invitar, quedan 2 sesiones más como estas. Extensión Cooperativa tiene un programa de agricultura muy bonito. Tenemos un jardín comunitario en la calle Briggs. Mañana a las 10 ellos van a presentar acerca de su programa de agricultura. Los invito a que nos acompañen con este mismo enlace que entraron aquí hoy. Pueden venir mañana a las 10 y yo estaré ofreciendo interpretación para español. Y el viernes tenemos una con el programa de voluntarios y nuestra directora ejecutiva y otras personas más de liderazgo en el estado y en el condado también estarán presentes. Así que nuevamente los invitamos a que vengan mañana y el viernes. Y nada, seguimos en contacto trabajando en conjunto. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy a esta sesión. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días. Gracias. Que tengan un buen día.